son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. Es miércoles, estamos en la mitad de la semana y por supuesto en vivo, en directo. Hoy corresponde lo que te habíamos anticipado, que es la inflación del mes de agosto, 7% publicada oficialmente, y esto alcanza a nivel anual en lo que va de este 2022, en estos primeros 8 meses, más del 56% de inflación acumulada. Quizás rápidamente vos saques la conclusión de los meses que quedan por delante y a lo que llegaríamos a fin de año. Pero hay títulos y noticias que van a acompañar todo este programa. La soja, ya se vendieron más de 6 millones de toneladas, 500.000 en 7 ruedas nada más, y esto es muy positivo para la medida implementada por el gobierno, que también en una de nuestras noticias te vamos a compartir qué se está pidiendo sobre esta positiva herramienta. Bajo el lema Amplía el campo de tu mirada, se realiza el Congreso CREA 2022 en el predio ferial de La Rural. El Congreso busca impulsar el abordaje de los distintos desafíos que tiene por delante el sector y el país en materia de alimentación, sostenibilidad, transformación digital y construcción de acuerdos y diálogos de largo plazo. Piden extender el dólar soja hasta el 31 de octubre para disminuir el efecto puerta 12 y también de alguna manera poder ordenar, ¿no?, el colapso en logística y todo el movimiento que trae la medida. Vamos a compartirte ahora qué pasó en este miércoles, la mitad de la semana, en el mercado agroganadero de Cañuelas. Ingresos de animales 6.642 y el índice de novillo de mercado de Liniers 290 pesos 459 para hoy 14 de septiembre. La economía tiene su movimiento y cuando termina el día el valor, cuánto se movió, cuánto subió, cuánto bajó, en este caso el dólar y el euro. Dólar oficial para la compra 143,61, para la venta 149,61. Dólar blue para la compra 273 pesos y en el caso de la venta 277. Estuvo muy cerca de los 280 pesos hoy. Dólar mayorista 142,68 para la compra y 142 pesos con 88 en el caso de la venta. El euro para la compra 141,12 centavos y la venta 149,96. ...17 grados es la temperatura hoy, precioso día, mucho sol y lo que mañana nos espera. Claro, mañana jueves exactamente, con el cielo algo nublado, 9 la mínima, 23 la máxima. El viernes mayormente nublado, 10 la mínima, 22 grados la máxima. Y el sábado mucha nubosidad, 11 la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Toneladas de sojas que esto reflejan el movimiento comercial, más de 6 millones que corresponden a las 7 ruedas, a las 7 oportunidades de intercambio a través de esta medida acordada con los principales complejos exportadores que se comprometieron a liquidar soja y derivados también, al menos por 5.000 millones de dólares. Marcha bien, estamos llegando a la mitad del mes, son solo 25 días hábiles, 25 oportunidades, y de acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, hoy
se alcanzaron a vender más de 900.000 toneladas de soja, con lo cual ya se superan los 6 millones. Es más, estamos llegando a los 7 millones. Y los contratos nuevos de compra-venta concertados en pesos, en el caso de ayer, y en fechas previas, pero anotados el martes, sumaron en total 555.000 toneladas. Y 555.000 toneladas hoy, con el dólar a 200 pesos, en promedio esos negocios resultan que corresponden a 66.900 pesos por unidad de peso, por tonelada exactamente. Por otro lado, también se fija todo lo que son los negocios pactados en dólares, los contratos de compra-venta de soja que registraron un valor promedio de $368 por un volumen de 8.397 toneladas. El Banco Central de la República Argentina ayer, martes mismo, cerró por compras en lo que correspondió a 180 millones de dólares, y esto representó una sexta jornada consecutiva de ganancias, es decir, de crecimiento para las tan necesitadas reservas de nuestra economía. Es otro día más de toda esta semana y de todo este tiempo en los incendios de las islas deltas del Paraná, que Rosario amanece llena de humo. Pero no es solo Rosario, son un montón de ciudades, de localidades, y entonces sus intendentes que se reúnen para debatir qué más se puede hacer, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y en lo inmediato, porque los incendios continúan, esta práctica intencional se perpetúa, y el encuentro que realizaron en General Lagos, que ahora por gentileza de Somos Noticias Rosario te lo compartimos. Nosotros somos el grupo de intendentes de la costa que arranca en Villa Constitución y llega hasta Puerto San Martín. Está claro decirlo también que somos de distintos espacios políticos, pero que lo que nos convoca acá es la cuestión del humo. Y para decirlo claramente, estamos cansados de que nos sigan boludeando con este tema, de que se dice que se hacen cosas y evidentemente con apagar el fuego no alcanza, que hay que tomar medidas preventivas de fondo, y quienes son responsables claramente de esos territorios, en este caso el gobierno de Entre Ríos, es el que si no puede tiene que pedir la ayuda pertinente, pero nosotros sabemos que el problema es grave, sabemos que la extensión es dificultosa, pero estamos viendo que no se pone toda la energía necesaria como para poder avanzar en esta problemática. Y por otro lado también está el tema de la ley de humedales, que es importante que se trate, es importante que se sancione, pero no nos va a resolver el problema en los próximos meses. Y nosotros tenemos que trabajar, actuar ahora. Por eso fue cuando nos convocamos que nosotros no venimos para una foto. Hoy vamos a determinar a ver qué tipo de acciones vamos a hacer, si es que fundamentalmente desde el gobierno de la otra orilla, del gobierno de Entre Ríos, no se toman otro tipo de medidas para preservar también la salud de nuestros habitantes. Jorge Berti, usted representa a Villa Constitución y como todas las ciudades justamente que están a la vera del Paraná, tampoco pueden respirar y el humo ha invadido justamente todas las comunas y todas las ciudades. Esto, digamos, hace poco pasó en Buenos Aires y rápidamente hubo actuaciones, principalmente porque hubo un pedido del gobernador de la provincia a las Fuerzas Armadas. Pero esto está claro que nos pasa a todos. O sea, acá no hace diferencia ni de ciudades grandes, ni de ciudades chicas, ni la gente que tiene alguna prevalencia, ni que no la tiene. Entonces, lo que está claro es que lo que se hizo hasta acá no alcanza. Que no podemos estar esperando que llueva y pidiéndole a Dios continuamente que llueva. Lo que necesitamos es acciones concretas que nos demuestren que están trabajando, haciendo investigaciones. Los intendentes no podemos salir a investigar, hablar con el lindeño, con el puestero, para ver cómo se enciende. Están las autoridades, los organismos respectivos y fundamentalmente la jurisdicción de Entre Ríos que tienen que hacer este trabajo. Evidentemente o no lo están haciendo o no le alcanzan los recursos o lo están haciendo mal. Y en este preciso momento, desde nuestro estudio, en vivo, en directo, nos vamos a Casa Rosada, porque el presidente de la República Argentina, junto a Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, encabezan el siguiente acto. Absolutamente distorsivos, que le han generado un enorme daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios. La acción la va a ejercer ante la Justicia Contencioso Administrativa el Ministerio de Obras Públicas
Yo quiero que el ministro les explique en detalle cuáles son las causas que explican esta decisión y después, en todo caso, vamos a retomar el diálogo o cerraré yo esta presentación. Es una acción de lesividad porque lo que nosotros estamos verificando es que los contratos que se firmaron y se autorizaron en el año 2018 se firmaron y homologaron a través de 2 decretos en el año 2018 fueron claramente desventajosos para el Estado Nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas, y le han causado una lesión enorme al Estado. Así que, ministro, le doy la palabra y después lo retomo. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, básicamente, en el transcurso del 2018, el gobierno anterior del expresidente Macri dictó 2 decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de 2 corredores viales, acceso norte y acceso oeste. En un caso, Ausol Sociedad Anónima y en otro caso, GCO Sociedad Anónima. En el marco de esa renegociación operada en el 2018 se establecieron un conjunto de decisiones, de acciones y premisas que quedaron establecidas en ese contrato con varias cuestiones que, a nuestro entender y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorías correspondientes, establecimos como de vicio que determinan la nulidad absoluta de esa renegociación. En primer lugar, porque estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro, sin ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias, una deuda que se establecía en el caso de Ausol en 540.000 millones de dólares y en el caso de GCO, Sociedad Anónima, en un monto de 272.000 millones de dólares, un total de 813.143 millones de dólares. Esa deuda, como les decía, no tiene en el expediente ningún elemento ni ninguna justificación que pudiese ser acreditada y comprobada. La segunda cuestión que nosotros hemos observado es la dolarización de ese contrato. Ese contrato estaba establecido en pesos y estaba establecido en pesos porque regía un marco legal, normativo en la Argentina que había especificado todos los contratos y además porque las empresas en una renegociación del 2006 habían renunciado explícitamente a la dolarización de estos convenios. Pero en esa renegociación en el 2018, el gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización al contrato cuando en el contrato no hay ningún componente que justifique que estos contratos tengan que ser dolarizados. En tercer lugar, se determina un ajuste del 8% anual, lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio, en cualquier contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay una rentabilidad asegurada y sí lo que hay es un riesgo empresario. Bueno, aquí se le estaba otorgando a estas 2 empresas un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual, que sin duda les garantizaba una rentabilidad extraordinaria. Y para completar ese marco de decisiones que para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se determinó que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años con los que se iba a prorrogar el contrato. El contrato por ley estaba establecido, por contrato de concesión estaba establecido que terminaba en el 2020 y de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogar ese contrato de concesión hasta el 2030, contratos que
por ende, en función de eso están vigentes. Y que en ese plazo lo que se iba a privilegiar justamente era el pago de la deuda. Se modificaba en esa renegociación del 2018 la ecuación económica financiera, privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras, las mejoras y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva, lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma, un contrato de concesión con responsabilidades concurrentes en un verdadero convenio de pago. Entonces, una deuda para nosotros absolutamente injustificada, una dolarización de un contrato sin ningún elemento que justifique o fundamente la necesidad de dolarizar ese contrato cuando todos los contratos en la Argentina estaban y están especificados, y la prórroga del convenio de concesión fueron de alguna manera la estructura con la que el gobierno en el 2018 le termina concediendo a estas empresas un privilegio extraordinario, una rentabilidad extraordinaria, y para nosotros conlleva todo esto, como les decía, a un negociado de los peajes que es absolutamente escandaloso y que el presidente de la Nación me ha indicado iniciar las acciones legales, la acción de lesividad en los tribunales de contenciosos administrativos federal, que son los tribunales que corresponden, para que sea la justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato. Cuando uno revisa más en detalle el conjunto de todo lo que se fue estableciendo en esa renegociación, realmente, bueno, lo único que encuentra es una renegociación a medida de las empresas. Se desplazaba la justicia natural, el tribunal originario, que es el fuero contencioso administrativo, y se establecía que sea un tribunal arbitral el que defina cualquier situación de controversia. Se eliminaba la obligación que tiene cualquier privado que contrata con el Estado de agotar las vías administrativas en cualquier reclamo. Bueno, en este caso también se eliminaba esa obligación para las empresas, pudiendo directamente iniciar y dirimir esas controversias en estos tribunales arbitrarios. Hemos identificado claramente que en toda esta operación y a lo largo de todo este proceso, en el Ministerio de Obra Pública y en Vialidad Nacional, lo que existieron fueron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ejercían cargos gerenciales en el sector privado, en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Claramente funcionaron cumpliendo de manera detallada las instrucciones que desde las empresas y desde sus antiguos empleadores les iban determinando. La deuda que, en definitiva, caía en cabeza del Estado y hoy es responsabilidad del Estado, no tuvieron mejor idea que sean todos los argentinos y todos los usuarios que diariamente pasan por las autopistas del acceso norte o por las autopistas del acceso oeste, que con el pago de la tarifa hagan frente al cumplimiento de esa deuda. Por eso la prórroga por 10 años, por eso la dolarización del contrato y por eso también un pedido permanente que tuvimos de las empresas para un incremento tarifario que este gobierno, por indicación del presidente, no otorgó. Ellos pretendían que sean los usuarios de los peajes, los argentinos, los que paguen diariamente esa deuda que había sido establecido. Y además el contrato establecía que esa compensación se debía realizar por efecto del cuadro tarifario o por efecto de cualquier decisión administrativa
que tuviese como objetivo completar la cancelación de esa deuda. Es decir, que si no alcanzaba el aumento de la tarifa, si no alcanzaba el cuadro tarifario, debían existir decisiones administrativas, presupuestarias, que pudiesen compensar, cancelar y cumplir con esa situación. Y en general fue presentada esta renegociación en su momento como imperiosa y urgente frente a una denuncia que supuestamente las concesionarias habían hecho en tribunales internacionales, en el CIADI, y que una posible sentencia del CIADI podía condenar a la Argentina, y que en todo caso este era el remedio y el camino que había que transitar para evitar males mayores o un perjuicio mayor. Bueno, la realidad es que en ningún lugar del expediente, en ninguna de las actuaciones administrativas aparece acreditada que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino. No tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento de forma para justificar y para poder avanzar con un proceso que fue oscuro, que fue absolutamente arbitrario y que generaba y está generando un perjuicio patrimonial para todos los argentinos. Muchas gracias, Gabriel. A ver, ustedes saben que hay en la Justicia Penal Federal una causa donde se investigan, entre otras cosas, estos contratos, que es la llamada causa peajes. Yo quiero resaltar y agradecer el enorme trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional al cabo de estos 2 años, tratando de verificar si lo que nosotros estábamos planteando era correcto. Efectivamente era correcto. En verdad, hasta el día de hoy no sabemos quién determinó cuál era el monto de la deuda, no sabemos por qué esa deuda se pagó, no sabemos por qué se habló de un inminente desenlace en el CIADI, de un reclamo incipiente, que era en ese momento el que estaban haciendo las concesionarias. Lo único que sí sabemos es que de todo eso resultaron 2 contratos, 2 renegociaciones de contratos significativamente ventajosas para las empresas concesionarias y altamente perjudiciales para el Estado Nacional y particularmente para los usuarios. Como bien dijo Gabriel, nosotros llevamos desde el primer día una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas. Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy los administra el Estado, con resultados buenos. En estos 2 casos, si nosotros hubiéramos permitido que el contrato que en el año 2018 fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional de entonces se aplicara, solo para que tengan noción, alguien que hoy es usuario de la autopista del Sol, de la Panamericana, que paga alrededor de 100 pesos el peaje, estaría pagando 1.800 pesos. Eso es lo que hubiera pasado si este contrato se hubiera aplicado tal como fue firmado y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional. De esta dimensión estamos hablando. Nosotros tenemos una clara mirada en 2 aspectos. La primera, que nosotros estamos acá para velar por los intereses del Estado y por los intereses de los usuarios, en este caso, de servicios concesionados por el Estado. Y lo que no vamos a permitir son abusos. No es la primera vez que tomamos este camino. Lo hicimos con el correo, lo hicimos con los contratos de la participación pública-privada, que fueron contratos particularmente onerosos para el Estado y que pudimos desactivar a través de una negociación larga que al Estado no le costó nada, pero que si se hubieran ejecutado hubieran sido muy dañinos. Muchas de las obras que eran adjudicadas, que fueron adjudicadas a la participación pública o privada, las tomó el Estado y lo que nosotros verificamos
es que el Estado lo podía hacer con una ventaja del 70% más bajo. O sea, los precios de las PPP eran un 70% más caros, más onerosos de lo que el Estado terminó haciendo las obras. A nosotros nos parece que esta es una forma de conducir el Estado. El segundo aspecto que nosotros queremos destacar es que tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Que en verdad nosotros estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente. Y que por ese motivo estamos pidiéndole a la justicia que anule estos contratos y seguramente les pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para seguir, para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado. En verdad, el mejor Estado es el Estado que no es tonto. El mejor Estado es el Estado que cuida el patrimonio de todos. El mejor Estado es el Estado que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. En los próximos días ya hemos trabajado, yo lo quiero felicitar realmente a Gabriel por el trabajo que hizo. Fueron 2 años cuidadosos de auditorías, tendiente a verificar todo lo que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal, donde parecen no encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad. Y lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino. Les damos las gracias por el tiempo que nos han dado. Muchas gracias. 29 minutos de las 19, casi 20 minutos al aire por parte del presidente Alberto Fernández y Gabriel Catto Podis como ministro de Obras Públicas. Una denuncia, las pruebas y un mensaje muy claro, sobre todo para un sector que es escenario de corrupción y de causas judiciales en Argentina. Vamos a los mercados granarios con Claudio Gianni. Tenemos cierres en Estados Unidos, jornada con una leve recuperación del petróleo y un dólar que mantiene su notable fortaleza, un mercado bursátil todavía con reticencia a invertir, más la posibilidad de una fuerte suba de tasas la próxima semana y las chances de una huelga de ferrocarriles en este país jugaron en contra de los precios de la gruesa. El 33% de los granos son transportados por este medio y la demanda se retrajo. La soja perdió terreno básicamente por las razones enunciadas, a las que se suman la movida con el dólar soja en Argentina ante compras que estaría efectuando China, dejando de lado al poroto estadounidense. Es inminente el comienzo de la cosecha en Estados Unidos y la siembra en Brasil, que promete ser récord. De fondo quedan los datos del informe de Luda, que llevarían a la menor relación de stock-consumo de Estados Unidos desde 2013-14. Los mismos factores deprimieron al maíz, que además tuvo un informe USDA positivo, aunque no tanto como en el caso de la soja. De fondo se sigue agravando la situación del cereal europeo y China siembra dudas sobre su producción. La producción de etanol sigue por debajo del 1 millón de barriles diarios, en tanto Biden tomaría una medida para fomentar el uso del biocombustible. Para el trigo predominaron los temores sobre problemas con el corredor de granos en Ucrania, por sobre todas las cuestiones externas que deprimieron los precios de la gruesa. La situación del trigo argentino suma para las cotizaciones en Estados Unidos. Wall Street fue y vino y terminó con leves alzas por compras de oportunidad tras la fenomenal baja de la víspera, cuando el índice de inflación al consumidor volvió a darle alguna chance al aumento de 100 puntos básicos para la tasa en este país. Amplía el campo de tu mirada. Esta es la consigna de CREA 2022 que se lleva adelante en la rural, un congreso que busca impulsar el abordaje de los principales desafíos que tiene por delante el sector, el país en conclusión, en todo lo que es alimentación, sostenibilidad, transformación digital y también diálogos, mesas y lazos de acuerdos que se sostengan, por supuesto, a largo plazo. Hablar de sostenibilidad es casi que, diríamos, la esencia que lleva adelante esta edición 2022 y lo que llaman también en CREA, que es cultivar talentos. Gran dirección de CREA hacia los jóvenes. Allí están enfocándose tanto hoy como mañana en el predio ferial de la rural. 32 minutos de las 19, vamos a una pausa, ya venimos.
despacito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. El dólar soja trae buenas noticias económicas, más reservas al Banco Central y ahora el pedido desde los acopiadores para que se extienda hasta el 31 de octubre. Estás escuchando bien, un mes más, y quieren disminuir lo que es el efecto puerta 12, que estamos hablando justamente al rememorar lo que está pasando. Por un lado, la logística, que tiene que ver con la cantidad de camiones, el tránsito que esto genera en los puertos. Y puerta 12 se le llama a la corta duración del estímulo, que es este dólar soja por 20 jornadas hábiles, en lo que queda un poquito menos inclusive, que provoca este efecto donde se produce una gran presión de oferta mientras la demanda se ajusta por precios. Son 20 jornadas que se reducen aún más, porque al 30 de septiembre todo lo que se vendió tiene que estar entregado y liquidado. Es necesario normalizar la situación, recomiendan, y restablecer las señales de precio en orden a minimizar las distorsiones y evitar desequilibrios en los esfuerzos. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario comenzó a regir la medida y se negociaban en la plaza al inicio cada tonelada de soja a 72.000 pesos, luego fue perdiendo cierto terreno económico hasta llegar a los 65.000 pesos. El escenario significa entonces que, a pesar de la mejora en el precio, se realiza un perjuicio directo en el productor. La puerta 12, ¿no? Este colapso y este supermovimiento sojero que en detrimento trae algunas pérdidas al respecto. Dólar soja, en definitiva, un éxito, podemos decir, en términos comerciales, económicos, y el pedido de que se extienda hasta el 31 de octubre. Y es importante rescatar que cuando hablamos de extenderse es porque fue anunciado el domingo 4 de septiembre, un lunes, por Sergio Massa antes de irse a Estados Unidos, y justamente ahora que comenzó a regir el 5 de septiembre, podemos hacer la cuenta y quedan pocos días para operar quienes tienen la soja allí lista para ser comercializada. También quienes están listos para algunos desafíos, y esto nos abre las fronteras porque nos vamos directamente a Europa y lo que pasa con la crisis energética. El gas
que antes importaban muchísimo gas ruso y ahora solo dependen, después de todos los conflictos superados, en un 9%. De cualquier forma, el invierno que se acerca en ese lado del planeta es complicado. Fon es quien nos va a contar sobre la entrevista que Euronews le realizó para tener más información sobre este tema. La guerra en Ucrania y la crisis energética acaparan el discurso de Ursula von der Leyen sobre el estado de la Unión. ¿Cómo lograr un tope para el precio del gas? ¿Cómo y cuándo se beneficiarán los consumidores? No debemos olvidar nunca que Putin está utilizando el gas como arma y por eso estamos atravesando esta crisis energética. Como Unión hemos logrado amortiguar muchos de sus efectos. Por ejemplo, tenemos una reserva común al 84%, eso es muy positivo. Hemos logrado diversificar los suministros y alejarnos de Rusia, acercándonos a proveedores fiables como Noruega o Estados Unidos. Eso se puede ver en dos cifras. Al principio de la guerra, el 40% del gas importado era gas ruso. Hoy hemos reducido esa cifra al 9%, así que ha habido un descenso drástico del gas ruso y lo hemos compensado con otros proveedores. El paso que estamos dando ahora es el de conseguir capacidad financiera para los Estados miembros, apoyando a los hogares y a las empresas vulnerables. Ese es el siguiente paso que está ahora mismo sobre la mesa del Consejo y del Parlamento. Y de hecho estamos deliberando sobre el tope de los precios, viendo lo que se puede hacer para bajar el precio del gas. Con Rusia ha quedado claro que es un proveedor totalmente imprevisible, pero con países amigos, como por ejemplo nuestros amigos noruegos, es muy positivo, pues hemos empezado a negociar y a debatir cómo lograr un enfoque común para bajar los precios del gas y que se mantengan estables, pues definen a su vez el mercado de la electricidad. Así que por último, aunque no menos importante, el siguiente paso será la gran reforma del mercado de la electricidad. Tenemos la experiencia de una enorme solidaridad europea. Hemos visto, por ejemplo, que todos los Estados miembros acordaron tener una reserva común. Queremos que en octubre esta reserva esté al 80%. Y estamos mejor porque trabajamos juntos de manera solidaria, con las reservas al 84% en este momento, algo que nos ayudará a pasar un invierno seguro. Esa solidaridad puede verse en el hecho de que tenemos proveedores fiables como Estados Unidos o Noruega, que proporcionan el gas donde se necesita. Y todos hemos aprendido a trabajar juntos en esta crisis energética, porque cuanto más solidarios seamos, más estable será la situación en la Unión Europea y todos los Estados miembros se beneficiarán de ello. ¿Esa solidaridad llegará a tiempo? Le hago la misma pregunta. ¿No llegará demasiado tarde? Ahora en la mesa del Consejo y del Parlamento está la propuesta de cómo conseguir capacidad financiera para los Estados miembros, para los gobiernos, para que puedan apoyar a los hogares y a las empresas vulnerables. Se trata de unos 140.000 millones de euros que se invertirán en ello. Y se reducen la población en precios de la energía que son muy altos para los trabajadores, para los comercios, para las empresas, en definitiva. Por eso hay un impacto directo en las panificadoras, en las panaderías alemanas, que te mostramos cuál es la situación en este momento. Esta panadería pertenece a la misma familia hace 3 generaciones, 9 décadas despachando pan a los lugareños de Tubinga. El padre de Andreas hizo que el negocio sobreviviera al avance de las panaderías industriales. Ahora su futuro es incierto. La subida en un 200% de la energía, la mantequilla o los huevos hace que el negocio se vuelva insostenible. Antes de arruinarnos, preferimos mantener el control del negocio hasta el final. Hemos ido contracorriente y aguantado todo lo que hemos podido. Mi abuelo, mi padre, todos lo hicieron. Pero si es necesario, echaremos el cierre.
Aunque suenan las alarmas, no existen datos oficiales sobre el número de empresas alemanas al borde de la quiebra. En agosto, la cifra de negocios en bancarrota aumentó un 26% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según las encuestas, 1 de cada 10 negocios ha reducido o interrumpido su producción. Todos los días recibimos llamadas de nuestros miembros pidiendo ayuda. Cada día escuchamos de empresas que se declaran insolventes. Es una situación muy triste porque estos negocios sufren, sobre todo después de haber sobrevivido a 2 años de pandemia. Creo que quienes toman las decisiones en el gobierno no entienden todavía lo que ocurre. En Alemania los precios de la energía son 10 veces más altos que en Estados Unidos o China. ¿Cómo vamos así a ser competitivos? El ministro de Economía alemán anunció un paquete de rescate para medianas empresas. De momento, sin fecha de implementación. Hasta ahora las ayudas se dirigían a las familias, pero se dejaban de lado las medianas empresas. El gobierno quiere apoyar firmemente a estos negocios para evitar que muchas se declaren insolventes. Creo que el número de empresas en bancarrota podría ser más elevado que durante la pandemia de coronavirus. Para hacer frente al aumento de costes, Andreas subió sus precios este año 2 veces, algo que le hizo perder clientes. Yo tampoco quiero pagar 1,50 € por un bretzel, ni 7 u 8 euros por una barra de pan. Si una persona no puede comprar pan en una panadería de verdad, es que algo va mal en nuestro país. Si pequeños negocios como la panadería Schneck se desploman, solo falta por saber cuánto tiempo podrá contener el gobierno alemán la quiebra en cadena de empresas como esta. Y en nuestra región, en Latinoamérica, precisamente en Colombia, la disputa de las tierras que se instalan no es nueva, pero tiene un nuevo capítulo en este conflicto. Este es el Valle del Norte del departamento de Cauca, la región azucarera de Colombia. En esta zona aparentemente tranquila, hay un conflicto latente entre comunidades vecinas. Los indígenas Nasa, nuevos ocupantes, quieren destruir el monocultivo de la zona, mientras que la comunidad afro denuncia una invasión de sus predios. La llegada al poder de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia y muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a recuperar nuevos territorios. Cuando irrumpen por decenas, chocan con trabajadores de la industria de la caña y la comunidad negra asentada en el valle desde hace más de un siglo. La caña aquí lleva más de 50 años y pues nosotros podemos dar fe. Hoy en día tenemos, por eso lo defendemos, porque tenemos trabajos dignos, vivimos en condiciones dignas y por eso hemos alzado nuestra voz y seguimos firmes defendiendo nuestro derecho al trabajo. Nuestros ancestros lograron las tierras que hoy se ven por aquí, por este entorno, a través de pagos por el sudor que los amos les dieron. Alrededor de 2.500 afros viven en el asentamiento de Severo Mulato. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. Los Nasa desprecian este tipo de cultivo porque consideran que seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros. Hoy la madre tierra está encadenada. Está bajo propiedad privada, está siendo envenenada, está siendo explotada y entonces no está generando vida para los seres de la tierra. Entonces vamos a liberarla. Petro prometió redistribuir propiedades incautadas a narcotraficantes en el país entre los colombianos más vulnerables. Pero su gobierno también ha llamado a bajar la tensión, advirtiendo que ejecutará desalojos. No aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias sin tierra ocuparon la propiedad. La agroindustria nos hizo correr hacia las cordilleras, donde nosotros estamos acabando
con la fauna, con la fuente hídrica. Decidieron entonces recuperar el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subsistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20% del departamento de Cauca. Los originarios alegan que el 80% de sus terrenos son de vocación forestal. En tanto, el gremio de los cañeros denuncia la pérdida de cerca de 6.000 empleos. $12 minutos aproximadamente para llegar a las 8 en este miércoles 14 de septiembre. Y ahora, con celular en mano, te invito de mi celu a tu pantalla a recorrer agritotal.com. Hay novedades de ciclos que se terminan, como es el caso del maíz tardío en Santa Fe, con leve disminución de rendimiento. Mucho monitoreo, por supuesto, en todo lo que pasa respecto a la cosecha, a la siembra también por las condiciones climáticas. El proceso de la cosecha, estamos hablando de que en términos de cantidades casi exactas concluyó en 552.000 toneladas y una leve disminución en el rendimiento promedio. El informe semanal se confecciona desde el Ministerio de Producción de la provincia, que lidera Costamania, y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que indica que se cosecharon de grano comercial 69.900 de las 78.000 hectáreas sembradas. Es decir, que estamos hablando de una diferencia aproximadamente de 8.100 hectáreas que quedaron destinadas de otra manera, ¿no? Y el promedio de 79 quintales por cada hectárea se ubicó un quintal por debajo del registrado en la campaña pasada. Esto se traduce, al comparar esta campaña con la anterior, en 27.380 toneladas menos. Pero, en definitiva, los maizales tuvieron desarrollo, crecimiento sin problemas, gran amplitud de estados vegetativos, incluso en departamentos como consecuencia de las distintas fechas de siembra y en relación a las irregularidades de precipitaciones ocurridas durante la campaña. Ahora, ¿qué capítulo continúa climáticamente? ¿Habrá regularidad? ¿Habrá más precipitaciones? ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar? Porque acá estamos hablando de Santa Fe, pero estamos y somos parte de un planeta que sufre. Estados Unidos, Río Colorado, gran sequía, Europa, un verano extremadamente seco, tuvieron que implantar la utilización programada del agua, esto pasó en Italia y en otros países también, y por eso ahora en vivo y en directo nos abocamos desde Argentina, pero también hasta Estados Unidos con el agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En nuestro país hay un marcado ascenso térmico acompañado por el paso de un frente con escasa actividad precipitante, finalizando con un fuerte descenso térmico. En la primera etapa de la perspectiva, los vientos del trópico se extenderán con vigor sobre la mayor parte del área agrícola, causando un fuerte ascenso térmico, pero sí aportando escasa humedad atmosférica. A continuación, se producirá el avance de un frente de tormenta, pero debido al escaso aporte de humedad atmosférica, las precipitaciones se mantendrán escasas todavía en la mayor parte del área agrícola, a excepción de algunos focos aislados sobre su porción nordeste que recibirán registros moderados a abundantes. Experimentará nevadas tardías. Junto con el avance del frente de tormenta, se va a producir el ingreso de una masa de aire polar con riesgo de heladas en todo el oeste del sur y el centro-este de su extensión.
En la primera etapa de la perspectiva, los vientos del trópico se extenderán con vigor sobre la mayor parte del área agrícola, causando un fuerte ascenso térmico, pero aportando escasa humedad atmosférica. El este del NOA, el norte del Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el norte y el centro de Córdoba observarán temperaturas máximas superiores a 30 grados, con focos con valores que serán también superiores hacia el norte y otros inferiores. El centro del NOA, gran parte de Cuyo y la mayor parte de la región pampeana observarán temperaturas máximas entre 25 y 30 grados, con varios focos que tendrán valores superiores y también otros serán inferiores. El centro oeste del NOA y el centro oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas entre 20 y 25 grados. Ahora vamos al oeste del NOA y el oeste de Cuyo, que tendrán temperaturas máximas inferiores a 20 grados, con focos que también registrarán valores finalmente inferiores. A continuación se producirá el avance de un frente de tormenta, pero debido al escaso aporte de humedad atmosférica, como consecuencia, las precipitaciones se mantendrán escasas en la mayor parte del área agrícola, a excepción de algunos focos aislados sobre su porción nordeste, que recibirán registros moderados a abundante, mientras la mayor parte de la cordillera experimentará nevadas tardías. La mayor parte del área agrícola paraguaya, gran parte del área agrícola también argentina, y la mayor parte del área agrícola del Uruguay registrará precipitaciones escasas a nulas. Estamos hablando de menos de 10 milímetros, con algunos focos aislados de valores moderados. La cordillera registrará nevadas tardías en la mayor parte de su extensión. Junto con el avance de frente de tormenta se producirá el ingreso de una masa de aire polar con riesgo de heladas en todo el oeste, el sur y el centro-este de su extensión. Ahora van los detalles, porque el este del NOA, gran parte de la región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo, sumado al norte de Córdoba y el oeste del Uruguay, observarán temperaturas mínimas superiores a 5 grados, con focos que tendrán valores superiores a 10 y 15 grados, que se ubicará sobre el noroeste del Paraguay, y otros focos que serán inferiores, pero tendrán riesgo a heladas localizadas. El centro del NOA, la mayor parte del Cuyo, gran parte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay tendrán temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados, también con riesgo de heladas localizadas. Ahora vemos qué pasa en el centro este del NOA, el centro este de Cuyo y las serranías de Buenos Aires, que sus temperaturas mínimas serán inferiores a los 0 grados, con heladas generales. Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas por debajo del nivel de heladas localizadas y generales. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Agroclimáticamente habrá calor acompañado por precipitaciones escasas sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción de la región sudeste, que tendrá aportes moderados a abundantes, finalizando con un moderado descenso térmico. Las perspectivas comenzarán con vientos del sur provocando temperaturas máximas muy superiores a lo normal en el centro norte del área agrícola norteamericana y registros elevados, pero no extremos, sobre el resto. El paso de un frente de tormenta causará lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción de la región sudeste, que tendrá aportes moderados a abundantes. Finalmente, el proceso finalizará con una moderada a débil entrada de vientos del norte, que provocarán temperaturas mínimas dentro del rango normal. Por eso ahora vienen los detalles. El norte y el centro del área triguera y gran parte del cinturón maicero observarán temperaturas mínimas superiores a 5 grados, con focos con valores superiores. El norte del delta y el norte de la región sudeste observará temperaturas mínimas superiores a 10 grados, con focos con valores inferiores. El sur del área triguera, la mayor parte del delta y gran parte de la región sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20 grados. El sur del área triguera y la Florida tendrán temperaturas máximas superiores a 20 grados. ¿Cuáles son los riesgos en Estados Unidos? Inundaciones inminentes en partes del valle inferior del Mississippi,
junto a fuertes lluvias en partes de la costa del sur Atlántico Medio y el norte del estado de Nueva York en el 12 y 13 de septiembre. Repasando lo que corresponde al agroclima de Argentina, elevadas temperaturas, no hay precipitaciones a la vista y esto tiene que ver con lo que pasa también acá en la ciudad de Buenos Aires. No hay precipitaciones, varios días sin ellas y los días que siguen no las vamos a tener tampoco. Pero mañana sí habrá algo de nubosidad, 9 la mínima, 23 la máxima. El viernes ya ahí estamos en mucha más nubosidad respecto a la del jueves, mayormente nublado. 10 la mínima, 22 grados la máxima. Y el sábado mayormente nublado, aunque lo importante de que haya tanta nubosidad es que nos puede sorprender y quizás esté más despejado que nuboso, pero para eso vamos a esperar un poquito más porque recién estamos en la mitad de la semana. 11 la mínima para el sábado y 24 grados va a ser la temperatura máxima para el primer día del fin de semana. La jornada de este miércoles que tuvo el anuncio de la inflación del mes de agosto, 7%, más del 56% acumulados en los primeros 8 meses nada más. Es una noticia negativa, pero en algún punto no la esperamos porque nos impacta desde muchos sentidos ya en el día a día. Por otro lado, y económicamente hablando también, dólar soja, que mantiene su éxito, también abre preguntas y hasta la petición de acopiadores para que se extienda al 31 exactamente de octubre. Un mes más es lo que piden. Recordá que está vigente por lo pronto el dólar a 200 pesos hasta el 30 de septiembre. El gobierno no dio respuesta todavía. Sí, mañana se reúne Baillo con la mesa de enlace. Mañana será otro día y nos volvemos a encontrar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos.